mucho gusto estar aquí platicando con ustedes. A algunos de ustedes ya los conocía de las iniciativas que tenemos en Nearsoft, otros son muchas caras nuevas. Les platico, yo actualmente estoy trabajando con un cliente que se llama Merkle, es un programa de lealtad. El stack que tienen es Ruby on Rails. Ellos, básicamente un programa de lealtad es cuando ustedes van de compras a alguna tienda, X, Nike, L'Oreal, whatever, y compran algo y les dan puntos por lo que compraron. Pues nosotros tenemos el motor de reglas que asigne esos puntos, que si tienen promociones, cupones, reglas para cómo ganan las cosas, pues nosotros trabajamos en eso. Básicamente nuestra aplicación es todo APIs, pero pues en todo, ¿no? Como todas las APIs, siempre hay una parte, una interfaz donde tú configuras todo lo que tienes. Déjame ver. Ahí está, ok. La cuestión de cómo empecé yo con este rollo de React fue porque trabajando en la parte del frontend, precisamente con lo que mi cliente hace, encontramos que en la parte del front tenemos un dinosaurio. Si bien en el back está súper bien y el código está muy padre, el core de hecho es código con mucha calidad, la parte del front fue como dejándose un poquito rezagada. O sea, empezamos con la aplicación, no, obviamente yo no, pero la aplicación empezó hace como 9 años. Entonces, si sacamos cuentas así un poquito, todo este rollo de tener cosas en el front que funcionen bien y que te den un montón de usabilidad y todo, es relativamente nuevo. Ajax empezó en el 2005, allá, ¿no? O sea, aquí en México, mucho después. Entonces, si sacamos tantito cuentas, o sea, hace 10 años, las tecnologías que estamos usando ahorita, nada que ver. Pero sí necesitamos ahorita, cuando seguimos haciendo cosas, seguir haciendo cosas que sigan funcionando y que nos ayuden a hacer un buen código y a trabajar todo súper bien, ¿no? Entonces, empezamos con todo este rollo del research, de varias herramientas, de varios frameworks, de las cosas que se están usando, para encontrar qué podíamos adaptar a nuestro código y que nos mordiera menos, ¿no?, en la adaptación. Así es como llegamos a React. React, por definición, es una librería de JavaScript que nos ayuda a crear interfaces de usuario. La vamos a descomponer en dos cosas. Primero, la primera parte, que es una librería. ¿Qué significa que es una librería? Que no se va a encargar de toda la parte de la arquitectura. O sea, no es una solución completa. Ustedes van a usar React, pero van a seguir utilizando otro tipo de cosas acompañadas con React. La segunda parte de la definición es la que está más padre. Les dice claramente qué es lo que React hace. Les va a ayudar a crear user interfaces. La idea es que si ustedes usan React y lo usan de una buena forma, van a hacer mucho más fácil para ustedes desarrollar sus user interfaces. Hay una cuestión con React de que la gente se pregunta, bueno, primero son 3 statements los que básicamente tenemos con React. El primero es que es declarativo. ¿Qué significa que sea declarativo? Que nomás se van a preocupar por el diseño de la vista que está en cierto estado. Es por lo único que se tienen que preocupar. Chéquense el ejemplo. Este ejemplo es básicamente es un componente. Acá está, class search bar, extiende de React Component. Si se fijan, tienen un form, tienen un input y tienen es un checkbox y un texto. Está renderizado para este lado. Vue2 son la copia del mismo, o sea, están usando el mismo componente y aquí vemos los dos search bars. Si se fijan, ustedes ven el texto y sin saber React, rápidamente pueden saber, si saben un poquito de JavaScript, un poquito de HTML, que eso está renderizado en eso. No es complicado entenderlo. A eso vamos con que es declarativo. Ahora, no solo es declarativo, también es component based. ¿Qué significa que sea component based? Que puedes preocuparte en separar todo por componentes y luego crear como componentes que están hechos de más componentes. Por ejemplo, en el ejemplo que les estoy poniendo acá, tenemos un código, tenemos el search bar, un componente, luego tenemos otro componente que es el product table. Y si se fijan en el último componente, el que está extendido, estamos incluyendo los dos. Entonces, la vista que les enseñaba ahorita, que eran los dos botones, los dos search bars, ahora está ahí y aparte tiene esta parte que dice name price, que es como compusimos un componente más grande, un componente más complicado de dos más chiquitos. Esto es el hecho de que sea component based. Y finalmente es el hecho de que como React está escrito básicamente, tú con JavaScript escribes HTML, cualquier cosa, cualquier dispositivo que entienda JavaScript tendría que entender React. Entonces hicimos una página con React. Eso mismo lo deberíamos de poder poner en un móvil y servir. Para eso se sirve React Native, que ya es algo también de lo mismo, ¿no? Entonces, básicamente este es el statement que tenemos de qué es React.
Pero luego empieza el rollo, ¿no? ¿Qué es React? ¿Es un framework? ¿Es una librería? ¿Qué tipo de cosa es? Bueno, vamos a platicar de varias cosas en lo que sigue la presentación. Podemos tener en mente de una manera muy simplista que un framework es algo que te ayuda o algo que te indica cuál es la forma de hacer las cosas. React tiene cosas que puede hacerte sentir un framework y tiene cosas que te hace sentir una librería también. Por definición, Facebook dice que es una librería. Vamos a ver un poquito más de esto. Ahora, ¿por qué la gente ama React? Porque ese fue el rollo. Yo me acuerdo que cuando empecé a hacer el research de qué usábamos, me llamaba mucho la atención que la gente que usa React está encantada con React. Por ejemplo, fíjense la estadística que les estoy poniendo. O sea, la gente de Stack Overflow, que es donde nos las llevamos los devs, ¿para qué nos hacemos? O sea, los que lo usan les encanta. El 67% de la gente que lo usa lo ama. Creo que eso es un muy buen valor, porque la verdad es que cuando usamos algo que no nos gusta, le echamos tierra hasta que no podemos más. Entonces, que la gente que lo use siga hablando bien de él, creo que es un buen indicativo para nosotros. Busqué también en Google Trends cómo se habla, ¿no?, de React, o sea, cómo ha sido la tendencia. Si se fijan, la neta no es tanto tiempo. Si empezó en el 2013, estamos en el 2018, o sea, 5 años no es tanto para una herramienta, pero nunca ha bajado el interés que la gente tiene. Sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo. Eso es algo bueno, son buenos indicadores. ¿Por qué será eso? ¿Por qué a la gente le gustará tanto usar React? Vamos a checar los test facts de por qué a la gente le gusta. Okay. El primero, el hecho de que lo que les platicaba antes, que sea component-based, es algo súper atractivo. Primero, porque lo podemos ver como simples funciones. Como todas las funciones, ya sean las funciones normales de programación, matemáticas para los que no son devs, tienes un input y tienes un output. El input para los componentes son los estados y son las propiedades. Ahorita vamos a platicar de eso. Y el output es el HTML, o sea, lo que vemos renderizado. Igual que las funciones, es reusable. O sea, pueden tener un componente aquí y utilizarlo en más partes. Y aparte, tiene un rollo muy padre que es que sus estados son privados. Entonces también tiene un rollo de encapsulamiento, o sea, ustedes tienen los datos de su componente adentro. ¿Qué es lo padre de esto? Bueno, el hecho de que cada componente decida cómo debe estar renderizado y que tenga su lógica interna, hace para nosotros como devs que sea mucho más fácil el extenderlo, el darle mantenimiento. Imagínense una aplicación súper grande y tienen ustedes que tienen una vista completa que hace un montón de cosas y ese código lo tienen todo junto. A la hora de mejorar eso, de cambiarlo, de sacar un bug, de testearlo, todo va a ser un rollo. Si ustedes tienen todo basado en componentes, es mucho más simple. Es una de las cosas que a la gente le encanta de React, ¿no? Y era como les decía, ellos dicen que deberíamos de ver los componentes como Legos. O sea, tenemos muchos componentes, muchos Legos, son las piezas por separado, pero nosotros las podemos usar para crear la figura que queramos y que nuestra aplicación tome la forma que nosotros necesitemos. Otra cosa que a la gente le gusta es el Reactive Updates. Como su nombre lo dice, React reacciona a los cambios. Cuando detecta que un estado o que una propiedad cambia, internamente se vuelve a hacer el rendering y lo que cambió se actualiza en el DOM. Pero ustedes como devs no se tienen que preocupar por esa parte. Si su componente está bien hecho, si los estados están bien seteados, solito va a pasar cuando los datos cambien. Entonces nos quita como un poquito de complejidad, ¿no? El que sigue es de la Virtual Representation. Esta parte es como lo más cool, se los adelanto, spoiler. El rollo del performance siempre es algo que es un problema en el desarrollo. En el backend ahorita es como que no es mucha bronca, ¿no? O sea, ya hay un montón de herramientas que podemos usar, un montón de paradigmas que podemos usar para mejorar las cosas. Pero en el front es distinto, la renderización de los elementos sigue siendo costosa y ustedes lo pueden ver en muchos sitios. Entonces, ¿qué hace React al respecto? Bueno, para empezar, como React se escribe como JavaScript que se convierte en HTML, para React es muy fácil tener una copia de todo el HTML que estamos viendo, de todo el DOM. Ellos teniendo el DOM y con su ideología de que creen en el poder que JavaScript tiene, porque esa es la ideología de React. React no le agrega cosas a JavaScript, utiliza JavaScript como es. Ellos tienen el poder de tener todo ese HTML listo. Siempre lo tienen ahí y lo tienen guardado en memoria. Ese es el Virtual DOM. Ahora, ¿para qué sirve el Virtual DOM? Bueno, les platico. Ellos tienen un algoritmo que es de reconciliación. ¿Qué significa esto? Ustedes tienen un árbol,
para los que saben estructuras de datos, el árbol es de las estructuras más rápidas para búsqueda y para 1000 cosas, es de los que tiene mejor performance. Pues ellos tienen un árbol que tiene guardado todo el HTML de su página, todo lo que ven, ahí está, todos los elementos. Entonces, de repente algo pasa y cambia un estado. Entonces, ellos detectan ese cambio y crean otro árbol. Y ya tienen 2 árboles, uno y el otro. Y lo que hace el algoritmo, o sea, que es súper eficiente, es que compara los 2 árboles y ve cuáles son las diferencias. Ve cuáles son las diferencias y calcula cómo va a ser el update de esos elementos, solamente de esos elementos. Entonces, ya teniendo ese cálculo, renderiza la parte que cambió. Les traigo un ejemplo. Les ando manejando este ejemplo. Está muy sencillo. O sea, son 2 divs, es ahí una cajita, tiene unos mensajitos y pues tiene un tick, ¿no? Para el tiempo. Si se fijan, la parte de aquí arriba, en las primeras 2 cosas que se ven moraditas, los divs, se están renderizando, pero nosotros ni siquiera alcanzamos a ver el contenido del div porque está cambiando con el tiempo. O sea, se está agregando y se está eliminando del DOM ese elemento. Chéquense la parte de abajo, la que está hecha con React. Es el mismo div, pero como React maneja las cosas diferentes con su algoritmo de reconciliación, solamente se actualiza la parte que está cambiando. O sea, el div sigue estando, el input sigue estando, el hello React sigue estando ahí. Lo único que cambia es el paragraph, porque es lo único donde el algoritmo detectó que había una diferencia. Y esto lo pueden ver ustedes súper simple. O sea, este código yo le hice o sea, yo le copié pantalla a mi compu y es la parte del debugger de Chrome. Entonces, o sea, lo pueden checar y lo pueden ver rápidamente. Esta parte es de las cosas que diferencia React con otras cosas. Estamos viendo un ejemplo súper simple, o sea, es un div. Pero imagínense que fuera una página completa con cosas bien fregonas o que se tuvieron que pedir a una API o que se tuvieron que calcular y que tuviera que estarse actualizando cada vez. Un ejemplo sencillo, pero creo que les puede dar una idea. Ahora, el Clean Abstraction. React no les va a exponer las cosas como las hace internamente. O sea, React esa parte no le preocupa. Ustedes ven lo que está en su componente y es todo. Tienen que entender que es un estado, tienen que entender que es una propiedad y tienen que entender cuáles son los life cycles de React. Y con eso más o menos, no es que van a ser unos expertos y van a agarrar React en 2 patadas, pero no les va a tomar tanto tiempo. Déjenme les platico tantito qué son los estados, qué son las propiedades y qué es el life cycle. Ok. No sé si... Ay, damn. Ok, los estados. Los estados se refieren a como los estados locales, o sea, el estado local de su componente. La idea es que si ustedes utilizan bien eso y lo setean bien y hacen y hacen un buen componente, no deberían de poderlo modificar desde fuera. Se tendría que modificar simplemente solo desde adentro, ¿no? Las propiedades también es algo que les mandamos de input a los componentes, pero nos ayudan a que sean reusables. Les enseño un ejemplo. Por ejemplo, aquí, yo tengo un componente que se llama welcome, es el que está acá, ¿no? Tiene un constructor, tiene el render y tiene un update name. Si se fijan acá en el React DOM render, yo tengo una propiedad que se llama name. En una le pongo perla y en otro le pongo lema. Entonces yo tengo acá estos 2 divs, que es el rendering de eso mismo, y aunque son copias, o aunque están basados en el mismo componente, los inicialicé distinto. Y si yo cambio, por ejemplo, aquí lema, el de perla no se modifica, aunque estén usando el mismo componente. Entonces, eso es un ejemplo muy simple que les hace ver que cada componente tiene su estado, que no puedes modificar el estado desde otro componente, aunque esté basado en lo mismo, y que aparte lo pueden reusar porque va a depender de cómo ustedes envíen las propiedades. Si necesitan un funcionamiento especial para un componente en un caso y luego un poquito distinto para otro, pues cambian sus propiedades y con eso debería ser suficiente. Ahora, en cuanto al life cycle, también es sencillo y cada vez lo hacen más sencillo. Son 3 cosas básicamente. Cuando montas las cosas en el DOM, o sea, cuando creas los elementos, cuando haces un update de los datos y cuando los desmontas. O sea, son las tres como partes importantes. El render es lo único que es obligatorio, lo tienen que poner sí o sí. Pero, por ejemplo, la primera parte podrían poner constructor como para inicializar los datos del componente, pero podrían no hacerlo. La realidad es que React no los va a obligar a que lo hagan. En la segunda parte, la última parte de el component did mount está padre porque, por ejemplo, es donde si ustedes tienen que accesar una API para sacar datos, para ponérselos en su componente, ahí sería donde normalmente lo pusieran. La segunda parte, que es el update, si cambia un estado, si cambia una propiedad, pues ahí es donde hacen los cambios. En el component did update te pueden poner validaciones, por ejemplo, si cambió este estado, que la visualización sea así. Vamos a actualizar esto de esta forma, vamos a crear el componente de esta forma. Y la última parte, pues está simple, ¿no? O sea, cuando vamos a quitar el componente, esta parte de life cycle te sirve para que si quieres, tienes cosas que estás utilizando, no sé,
assets, recursos, pues ahí los limpies o ahí los liberes. La realidad es que la única parte que es obligatoria es el render, y por eso ahorita que les enseñé yo mis ejemplos, algunos solamente tenían el render y con eso funcionaban. Ahora, platicamos ya de las cosas que en general están padres, o sea, las cosas que técnicamente están padres. Pero hay más cosas por las que la gente está enamorada de React. Vamos por las cool stuff. Para empezar, la comunidad. La comunidad es enorme, o sea, crece y crece y crece. Si tienen esos clientes, o sea, ¿ustedes creen que React puede desaparecer mañana? Difícilmente, ¿no? Es más, o sea, si cosas como, por ejemplo, PayPal que maneja dinero, Facebook, Uber, están apostando por React, eso implica que React tiene que evolucionar y crecer con las necesidades. Cuando les platicaba al principio de cómo ha cambiado este rollo de las web applications y cómo se ha ido evolucionando en el tiempo, es precisamente por eso. Está padre tener una herramienta que evolucione con el tiempo y que así cuando sus aplicaciones empiecen a pedir más o el usuario empiece a pedir más del user interface que ahorita tenemos normal, la librería vaya evolucionando y creciendo. Si ellos la tienen, se esperaría que así fuera, ¿no? Hay otra cosa también. Aprenderlo. Aprenderlo no está tan complicado. Si bien, no voy a decir que 3 días como el Arnoldo con las bases de datos, ¿no? O sea, sí les va a tomar más de 3 días. Pero, o sea, no está tan difícil. Los que ya han tenido chance de aprender otros frameworks, por ejemplo, no sé, Angular. Se tienen que aprender el MVC. Si es Ember, tienen que aventarse el Convention Over Configuration, o sea, entender cuáles son todas las convenciones del framework para poder entender qué están haciendo. Con React, básicamente, si entienden states, si entienden propiedades, si entienden life cycles, ya pueden empezar. Obviamente hay cosas más complicadas, pero para empezar a utilizarlo o para mejorar su código, hacer refactoring, si tienen un chorro de código tirado y todo junto y no saben cómo utilizarlo, pueden crear componentes, en teoría, rápidamente, ¿no? Y es gracias a que tiene una curva de aprendizaje rápida. Otra cosa es Redux. Bueno, aquí empieza como un rollo un poquito más complicado con React. Redux es como, bueno, para empezar está basado en Flux, que es como algo que le agrega a los componentes de React unidireccional. Bueno, flow indireccional. La idea con Flux es que la vas a utilizar cuando tus aplicaciones ya sean como grandes y lo requieran, porque te sirve para muchas cosas, para dar a normalization y así, pero tu código empieza a crecer y es un poquito más complicado. Flux es algo que lo creó Facebook, pero no hay como así una librería que podamos meter rápido a nuestro código, que lo podamos meter rápido, es un patrón. Hay algo que se llama Redux, que se puede utilizar con React para implementar esto. Ellos básicamente dicen que lo deberías usar solamente si tienes cantidades enormes de datos o si necesitas un lugar donde esté el source of truth, no más, o si ya la fórmula como React normalmente maneja los estados para todos los componentes está siendo innecesario. La parte de Flux no es solamente de React, o sea, la podrían meter con Vue, la podrían meter con Angular, es algo que simplemente pueden usar con React si ustedes deciden usarlo, si su aplicación necesita esa cantidad de control. El flujo es tranquilo, o sea, bueno, a grandes rasgos, porque si ya se meten y su código lo implica es porque está suave, ¿no? Básicamente tienen acciones, tienen un dispatcher que maneja las acciones, eso que se maneja, que se lanza en el dispatcher, hace actualizaciones en los stores, en donde tienen los datos, y pues si se cambian los stores, cambian las vistas. Básicamente la idea es que siempre tengas el mismo flujo de datos, siempre el mismo, y eso debería de evitar cosas duplicadas y cosas por el estilo. Esa es como que la main idea, ¿no? de lo que Flux y lo que Redux hace. Ahora, hemos platicado de cosas de React en general, ¿no? Que es component based, que es declarativo, que es flexible. Esta parte a mí en lo general es la que más me gusta de React. O sea, ustedes pueden decidir cómo hacen React. Pueden tener un componente bien simplecito, pueden tener un componente bien difícil, bien grande. Pueden utilizar Redux y meterse en todas las broncas de la vida para crear ese flow unidireccional, o pueden no usarlo. Pueden usar JSX, que es como se escribe de una forma más fácil JavaScript para React, o pueden no usarlo, pueden usar JavaScript como toda la vida. Esta parte que React les da como herramientas para que ustedes creen más cosas, para que sus aplicaciones sean más fáciles, para que sus interfaces sean más fáciles, es algo que ustedes deciden si lo quieren usar o no lo quieren usar.
De mi parte, es lo que tenía que decirles. Espero que después de esta plática ustedes también tengan una idea más clara de lo que React hace y que puedan también, no sé, decidir si es un framework o una librería. Gracias por su tiempo y por su atención.